Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver lo que es el método cascada en electroneumática. Es un método muy práctico para resolver problemáticas secuenciales, en las cuales el método intuitivo no es aplicable. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es cómo analizar una secuencia, en este caso electroneumática, que tiene la misma estructura que una secuencia neumática. Es decir, la secuencia está dada en símbolos literarios como son las letras y en otros símbolos como son los signos más y los signos menos. Ya. Lo siguiente que se debe hacer es separar en grupos. La separación de grupos se hace de tal forma que dentro de cada grupo no se repite la misma letra dos veces. Por ejemplo, el siguiente caso sería una separación de grupos óptima, en la cual en el grupo 1 la letra A está una vez, como también está la letra B. Mismo caso para el grupo 2. Identificar bien cuál es el grupo 1 y el grupo 2, de izquierda a derecha. Posteriormente se hace la asignación de sensores teniendo en cuenta que los cambios de grupo se realiza con una flecha de transición por la parte de abajo y los cambios de acción dentro de un grupo se realizan con una flecha de transición por la parte superior de la secuencia. En este caso, los colores azul y amarillo son solamente para diferenciar o distinguir. En este caso yo quiero hacer un cambio de grupo del grupo 1 al grupo 2, se hace por debajo, y un cambio de acción dentro del mismo grupo sería por arriba. Posteriormente se hace la asignación de los finales de carrera en orden creciente, comenzando con la letra S, seguido de un número. Por ejemplo, para la acción A menos sería, o el estado A menos, sería el final de carrera S1. Para el estado A más, S2, el estado B más, S3 y el estado B menos, S4. Necesito una condición de inicio, de tal forma que el circuito o el sistema solamente se accione cuando el operario tenga la intención o quiera hacer funcionar el sistema, no de forma totalmente automática. Por eso hemos decidido incorporar un botón S0. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta en los circuitos tanto neumáticos como electroneumáticos, una vez analizada la secuencia, es el diagrama de fases, en el cual nosotros vemos los tiempos y el movimiento que van a ir haciendo los actuadores, cómo se van a ir relacionando uno con el otro, en este caso que solamente tenemos dos, el actuador A y el actuador B. Uno de los elementos más importantes en la neumática y la electroneumática son las reglas, que comprenden cada método secuencial, ya sea el método cascada y o el método paso a paso. En este caso vamos a ver las reglas del método cascada en la electroneumática. La primera regla dice que el número de grupos de la secuencia menos 1 va a ser igual al número de relés que se van a encontrar en el sistema electroneumático. Esto quiere decir que si yo tengo, por ejemplo, dos grupos en la secuencia, en el circuito electroneumático no debieran haber más que un relé. Si yo tuviera 5 grupos en la secuencia, en el circuito electroneumático yo me voy a encontrar con 4 relés. La segunda regla dice que dentro de cada grupo no se pueden repetir letras. Es decir, que en el grupo 1 yo no puedo tener, por ejemplo, A más, B menos. En este caso estamos repitiendo la letra B dos veces, en B más y en B menos. ¿Ya? Hay que hacer la separación de grupo entre el B más y el B menos para que esas dos letras no se encuentren simultáneamente dentro de un mismo grupo. La tercera regla, pero no menos importante, dice que la primera acción de cada grupo en el circuito eléctrico se va a conectar directo al contacto correspondiente al relé de ese grupo. Es decir, que si en el grupo 1, que le corresponde al relé K1, la primera acción es una más, que se hace con la bobina Y1, esa bobina Y1 se va a conectar directamente con el contacto de K1. ¿Qué quiere decir que se conecta directamente con el contacto? Quiere decir que entre la bobina y el contacto no hay un final de carrera de por medio. No hay nada de por medio, sino que del contacto va directo una línea de conexión hacia la solenoide o bobina. Una vez analizado lo que es la secuencia
y el diagrama de fases, lo que tenemos que hacer es irnos a nuestro simulador Fluid Sim, la versión neumática, en el cual nosotros vamos a agregar una nueva hoja. Ahora, cuando nosotros analizamos la secuencia, pudimos ver que se trataba de dos actuadores. Al decir actuador, no me refiero solamente a cilindros doble efecto, puede ser cilindro simple efecto, puede ser un motor neumático, puede ser un motor eléctrico, también una ampolleta, ¿ya? En este caso vamos a trabajar con cilindros doble efecto. Cilindro doble efecto, una carrera de 100 milímetros, que es lo que está predeterminado por el software. En este caso, para optimizar tiempo, vamos a omitir lo que son los reguladores de caudal, ¿ya? Entonces conectamos el cilindro doble efecto a la electroválvula, configuramos bien la válvula, vamos a copiar y pegar el mismo, ya que ambos actuadores van a tener la misma estructura: cilindro doble efecto, válvula biestable o electroválvula biestable en este caso. Lo que se debe hacer a continuación, bueno, esto lo pueden hacer en el orden que ustedes estimen conveniente, ¿ya? Pero asegúrense de hacer cada paso que estoy haciendo. Lo que se hace posteriormente es conectar lo que corresponde a la alimentación de aire comprimido. Fíjense, acá tenemos lo que sería el compresor, acá tenemos la unidad de mantenimiento, la FRL, filtro, regulador y lubricador. Posteriormente se nombran las bobinas o solenoides, ¿ya? Puede ser, según norma, 1M1, 1M2, ¿ya? Eso es más estándar, más técnico, ¿ya? Pero para casos prácticos de nosotros, vamos a hacerlo simplemente con Y1, Y2, al cilindro B le correspondería Y3, y para su retroceso Y4. Una vez tenemos ya la parte física mecánica, lo que nos quedaría es hacer el circuito. Pero antes de eso, que se me está olvidando, dejemos listo todo lo que corresponde al actuador. Es decir, que nos estaría faltando la asignación de finales de carrera que hicimos en la secuencia. Entonces, si vemos o tratamos de recordar lo que habíamos puesto en la secuencia, voy a dejar la imagen aquí arriba en el video. Al cilindro A, en el estado retraído, es decir, cuando está en A-, le corresponde final de carrera S1. ¿Dónde va a estar este final de carrera? ¿En qué posición de la carrera? Recordemos que yo he dicho que este cilindro tiene una carrera de 0 a 100 milímetros. Se llaman finales de carrera porque se encuentran en los extremos. Los finales de carrera yo los puedo colocar a la mitad, a un cuarto de carrera, a 3/4 de carrera, a 2/3 de carrera, dependiendo cuál sea la carrera que yo necesite en determinada tarea en el área industrial. Pero en este caso yo lo necesito a los extremos, al extremo del estado retraído y al extremo del estado extendido. Entonces el S1, como está en el estado menos, lo vamos a colocar en la posición 0 del cilindro, es decir, lo más retraído que se pueda. Al A+ le corresponde el final de carrera S2, ¿ya? Ese lo vamos a colocar en el otro extremo. Si se fijan acá me da un rango, ¿ya?, de las distintas unidades de medida: metros, centímetros, milímetros, pulgadas y pies, ¿ya? Solo estamos trabajando en sistema internacional, vamos a utilizar los milímetros. Entonces el cilindro está listo. El final de carrera S1 se encuentra en la posición 0 y el final de carrera S2 se encuentra en la posición 100. Ambos finales de carrera están uno en un extremo y el otro en el otro extremo. Vamos a aceptar. Mismo caso para el cilindro B. Para el cilindro B tenemos el final de carrera
S4 en B menos, es decir, en la posición 0, y S3 en B más, vale decir en la posición 100. Vamos a aceptar y tenemos asignado los finales de carrera. ¿Ya? Finales de carrera aquí en Fluid los podemos disponer de dos formas: como el sensor magnético acá encima del cilindro, o como finales de carrera de rodillo, o también pueden simular sensores ópticos que detecten el vástago del cilindro. ¿Ya? En este caso me gusta trabajarlos ahí. Una vez tenemos eso, procedemos a hacer lo que es el circuito o esquema eléctrico. Lo primero que se debe hacer es colocar lo que es la alimentación, ¿ya? El positivo y el negativo, los 24 volt y el común, o el 0 volt, como quieran llamarlo. Bien, si bien se dieron cuenta de la secuencia, o si bien recordamos, teníamos dos grupos. El método cascada, a diferencia del método paso a paso, el número de relés que vamos a ocupar en el esquema eléctrico, el número de relés va a ser igual al número de grupos existentes en la secuencia menos 1. Es decir, si yo tengo dos grupos en la secuencia, yo en todo el circuito voy a ocupar solamente un relé, ¿ya? Por ejemplo, si yo tuviera 4 grupos secuenciales en nuestra secuencia, valga la redundancia, yo ocuparía un total de 3 relés si se tratara del método cascada. El método paso a paso, la diferencia que tiene con el método cascada es que yo voy a ocupar un relé por grupo. Es decir, si tengo en este caso 2 grupos y yo quisiera hacer esta misma tarea con un método paso a paso, se ocuparía un total de 2 relés. En cambio, si fueran 4 grupos, ocuparía 4 relés, y así sucesivamente, ¿ya? Pero en este caso estamos haciendo lo que es método cascada electroneumático. Por lo tanto, vamos a ocupar para 2 grupos un relé. Entonces, lo primero que yo hago es colocar el relé para identificar inmediatamente el grupo. Los relés se designan con la letra K y un número, acompañado de un número. El número va en orden creciente dependiendo de la posición del relé. Como este es el primer relé, es el K1, o corresponde al K1. Como bien se ve ahí en la secuencia, dijimos que habíamos puesto un botón para que el operario, el técnico o el ingeniero dé marcha al sistema a su propia voluntad. Es decir, que cuando el operario interactúe con el sistema, interactúe con el panel de control, va a dar marcha al sistema. Esto lo va a hacer a través de un botón. Puede ser a través de un sensor óptico, a través de un rodillo, cuando hay escasos recursos para el diseño de circuito. Pero lo óptimo es un botón, lo normal. Entonces colocamos nuestro botón S0, ¿ya? También la secuencia me indica que debe existir una función lógica I entre el S0 y el S1, ¿ya? Si se fijan, estoy sacando todos los datos desde la secuencia. Por eso es muy importante en las secuencias, en la separación de grupos, asignar los finales de carrera, cuál es la parte de control, cuál es la parte de potencia. La parte de control es la que está por debajo de la secuencia y la parte de potencia es la que está por arriba. ¿Ya? Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, aquí lo que hice fue dar doble clic en este contacto, selecciono el tipo. Yo generalmente ocupo contacto RIP, simulando que es un detector magnético. Contacto RIP S1. Si ustedes colocan rodillo interruptor de fin de curso, también les va a funcionar. O si colocan detector de posición, también va a funcionar. ¿Ya?
Pero la idea es simular lo que más podamos, lo que estamos teniendo realmente, ¿ya? La problemática que vamos a tener realmente. Yo quiero simular que es un detector de magnético. Entonces, marca S1. Si se fijan, me indica que el S1 está accionado. Si volvemos atrás, recuerden, yo ya he colocado un contacto normalmente abierto. Si yo le coloco S1, se cierra automáticamente, porque si nos vamos y analizamos el actuador A, el S1 está detectando la posición del émbolo, ¿ya? El émbolo está totalmente retraído, por lo tanto el S1 está detectando el campo magnético que genera la banda magnética que está aferrada al émbolo. Aquí olvidé algo que fue... Esto es opcional, ya, yo lo hago para que no nos perdamos. Es ponerle el nombre al cilindro. Cilindro A, cilindro B. Entonces, como íbamos diciendo, el S1 se cierra automáticamente y me indica con esa flecha. Esa flecha me indica que está cerrado, pero no normalmente, sino que está cerrado porque ha sido accionado. Cuando es un contacto normalmente cerrado, como el siguiente que yo colocaría acá, disculpen, normalmente cerrado, S1. Si yo aprieto Enter, este contacto se va a abrir, porque el S1 está siendo accionado, y normalmente su estado es cerrado. Cuando se acciona un contacto, ya sea por accionamiento o energización del relé o de final de carrera, cuando se acciona el contacto, toma el estado opuesto al normal. Si este contacto, el que estamos viendo acá, el que se logra ver al lado de la ventana emergente, es normalmente cerrado, su estado opuesto sería abierto. Por lo tanto, si yo pongo S1, S1 está siendo accionado en el cilindro. Este es un contacto normalmente cerrado. Yo al apretar Enter o al apretar Aceptar debiera abrirse, como se logra ver acá. Olvidé colocar que es un contacto RIP. No cambien nada. ¿Ven? La flecha que aparece ahí me indica que está abierto, pero no es normalmente abierto, sino que está abierto por medio de un accionamiento. ¿Ya? No como este de acá, por ejemplo, que está abierto porque es normalmente abierto. No está abierto porque fue accionado. Está abierto porque ese es su estado normal. ¿Ya? La idea es que se entienda más o menos la diferencia entre normalmente abierto, normalmente cerrado y sus casos opuestos por medio de los accionamientos. Ya. Estos dos elementos, el S0 y el S1, corresponden a la activación del grupo. Posteriormente a la activación por norma, yo necesito una desactivación del grupo. ¿Ya? Aquí lo que estamos haciendo, como dijimos anteriormente, es activar el grupo 1. Para yo poder hacer el grupo 2, necesito desactivar el 1, porque por lógica no pueden haber dos grupos activados simultáneamente, debido a que en un grupo y en el otro hay acciones contrapuestas o contradictorias. ¿Ya? Para desactivar un grupo, o para la desactivación de un grupo, lo que hago yo es tomar un contacto normalmente cerrado, colocarlo a continuación de los elementos de activación. Si se fijan, la activación está arriba y a continuación viene la desactivación. Y si vemos en la secuencia, ¿qué elemento a mí me permite la transición del grupo 1 al grupo 2? En la parte de abajo, en la parte de control, el elemento que me hace posible el traspaso desde el grupo 1 al grupo 2 es el final de carrera S3. Entonces, en la desactivación del grupo 1 vamos a colocar un final de carrera llamado S3. Si se fijan, yo puse un contacto normalmente cerrado, sigue normalmente cerrado porque si nos vamos a analizar el cilindro B,
el S3 no está detectando nada. Si se fijan, debajo del S3 no hay banda magnética. La banda magnética es esta letra C, este tipo de letra C ennegrecido. Bien, si fijan, la banda magnética está debajo del S4, no del S3. Por lo tanto, el S3, yo al colocarlo normalmente cerrado de S3, se va a mantener cerrado hasta que pase lo contrario. Bien. Sigue cerrado. Por ejemplo, si yo colocara un S4, se abre. ¿Ya? Pero nosotros habíamos dicho que era un S3. ¿Ya? Otro elemento que necesitamos en la parte de control en los circuitos electroneumáticos es la autorretención. El elemento de autorretención que va conectado directamente a los 24 volts y se posiciona entre la activación y la desactivación. ¿Ya? Ese es el punto de convergencia entre esos tres elementos: activación, desactivación y autorretención. La autorretención, como su nombre indica, permite la retención de la corriente a pesar de que yo suelte el pulsador S0. Por ejemplo, aquí ponemos K1. ¿Ya? La autorretención de cada grupo va a ser un contacto correspondiente al relé de ese grupo. Por ejemplo, la autorretención del grupo 1 en este caso va a ser un contacto del relé K1. ¿Ya? Es el relé que corresponde al grupo 1. La autorretención, ¿cuál es la función que cumple? Yo, para dar inicio al sistema o para energizar el relé K1, viéndolo a nivel más acotado, yo para energizar el relé K1 tengo que presionar ese 0, ¿cierto? Aparte de que deben estar las otras condiciones en disposición. Pero supongamos que el grupo 1 demora 5 minutos en realizarse. Supongamos que tenemos reguladores de caudal y el cilindro se demora en salir. Por lo tanto, el relé K1 debe estar energizado 5 minutos. Es una suposición, ¿ya? Rara vez pasa, es una suposición. Yo no voy a estar 5 minutos con el dedo en el botón S0, ¿ya? No es eficiente. Por lo tanto, yo solamente tengo que dar un pequeño paso de corriente pulsando el S0 hacia el relé, y el resto de tiempo que necesita el relé estar energizado lo va a hacer posible el contacto K1 de la autorretención. ¿Ya? Entonces, yo doy un pequeño pulso, vamos a ralentizar la simulación para que logren verlo. ¿Ya? Yo doy un pequeño pulso acá, el relé se va a energizar. Al energizarse el relé, se cierran sus contactos correspondientes, es decir, todos los contactos que digan K1 se van a cerrar, los que estén abiertos. Los que estén cerrados obviamente se van a abrir. Todos los contactos abiertos de K1 se van a cerrar. Al cerrarse ese contacto, la energía ahora puede pasar por acá también. Por lo tanto, yo voy a poder soltar ese 0 sin ningún problema que se desenergice K1. Entonces, pulsamos y ahí está el cambio, ¿ven? Voy a tratar de ralentizar aún más la simulación para que logren ver. Entonces dejamos esto como teníamos, que se me desordenó. Ya. Un factor 1.50. Ya. Si se fijan, vamos a hacerlo de nuevo, más lento aún. El máximo es 100. Fijan, yo doy un pulso y se energiza el relé. ¿Ya? Se energiza el relé, se cierra el contacto y yo puedo sin ningún problema soltar ese 0. ¿Ya? Entonces, ahora pulso, se energiza el relé, se cierra su contacto y ahora la energía está pasando por ambos lados, por el lado de S0 y por el lado de K1. Entonces yo sin ningún problema puedo soltar ese 0 sin temor a que se desenergice el relé K1. Suelto y ahora la energía está pasando por el otro lado. ¿Ya?
¿Cuándo se va a desenergizar el relé K1? Dirán algunos. Cuando se abra el final de carrera, o se accione S3 y se abra ese contacto. Ahí se cierra, es decir, disculpen, se abre el circuito, deja de fluir corriente y se desactiva K1. Si se fijan, yo acciono aquí manualmente el S3, se va a abrir aquí el contacto y se va a desenergizar K1. Por lo tanto, este contacto K1 se va a abrir y se va a abrir nuevamente el circuito. Si fijan, está saliendo el cilindro. Fíjense en el contacto S3. Se abre, se desenergizó K1, se abrió su contacto correspondiente y ya la energía no estaba pasando por ningún lado. ¿Qué me queda hacer? Si volvemos a esta posición normal, para volver a dar marcha al circuito tengo que pulsar nuevamente S0. S0, se energiza K1, se cierra su contacto y queda con autorretención. ¿Ya? ¿Hasta cuándo? Hasta que la desactivación sea accionada. Entonces, seguimos con el circuito. Como solamente es un grupo, o sea, disculpen, son dos grupos, un relé, la parte de control ya la tenemos lista. Aquí tenemos el único relé que debe llevar este circuito en este caso. Esto correspondería a toda la parte de control. Vamos a hacer ahora lo que es la parte de potencia. La parte de potencia comienza, por ejemplo, la parte de potencia del grupo 1 comienza con el contacto que corresponde al grupo 1. Entonces ponemos contacto abierto, normalmente abierto, de K1. Y hay una regla del método cascada que dice que la primera acción de cada grupo va conectada directamente al contacto correspondiente a ese grupo. Entonces colocamos una solenoide, que esta solenoide al accionarla tiene que ejecutar la primera acción del grupo 1. La primera acción del grupo 1 es a más, por lo tanto yo debo energizar la solenoide Y1. Entonces ahí está, vamos de acá, hacemos doble clic y llamamos Y1. Puenteamos aquí el negativo, la conectamos directo al contacto como indica la regla. ¿Ya? Como dice la secuencia, para yo pasar de A más a B más debe estar accionado el final de carrera S2. Entonces en la parte acá seguido colocamos un normalmente abierto, doble clic, contacto RIP, o puede ser de rodillo como dije anteriormente, y se va a llamar S2. Corresponde al grupo 1, ¿cierto? ¿Y qué acción necesito hacer con esta condición? B más, que corresponde a la bobina Y3. Entonces sacamos bobina o solenoide, conectamos, puenteamos abajo, doble clic, Y3. El grupo 1 ya estaría listo. ¿Ya? En este caso, como corresponde a un solo relé, yo el grupo 2, bueno, el grupo 1 se debe ejecutar cuando el relé K1 esté energizado. ¿Ya? El grupo 2 se debe ejecutar cuando el grupo 1 no esté siendo ejecutado, es decir, cuando el relé K1 no esté siendo energizado. Por lo tanto, para dicho efecto vamos a colocar un contacto normalmente cerrado de K1, de tal forma que cuando el relé K1 esté energizado, este contacto esté abierto, cosa de que cuando se haga el grupo 1 no se haga el grupo 2. Viceversa también sucedería. Cuando esté desenergizado K1, este contacto va a estar abierto y este va a estar cerrado. El flujo de corriente va a venir por acá, pasaría de aquí para abajo y me haría el grupo 2. ¿Ya?
Como dice la regla, entonces, primera acción va conectada directamente al contacto correspondiente al grupo. Ya, primera acción del grupo 2 es B-, entonces correspondería a la selenoide Y4. ¿Ya? Puenteamos abajo y conectamos arriba directo. ¿Ya? Mismo caso que el anterior. Para pasar de B- a la siguiente acción, que es A-, necesitamos accionar el final de carrera S4, contacto RID o rodillo. Entonces corresponde al grupo 2 y con esa condición yo logro hacer la acción A-. ¿Ya? Que si vamos a analizar el cilindro, para que el cilindro entre debo accionar la bobina Y2. Por lo tanto, doble clic, Y2. Si ejecuto esto, el circuito debe funcionar. ¿Ya? He llevado a cabo todos los pasos, he llevado a cabo las reglas que mencioné anteriormente y pues he seguido las normas, he conectado todo bien, he verificado que no existan cortocircuitos, es decir, que no haya un puente entre el positivo y el negativo sin que haya una resistencia de por medio. ¿Ya? Resistencia en este caso serían o los relés o las selenoides. Vamos a dar inicio a la simulación, vamos a ponerle un factor 1:3 o 1:5 para que logremos ver bien todo. Entonces damos inicio y se deberá realizar la secuencia A+, B+, B-, A-. A+, B+, B-, A-. ¿Ya? Vamos a ralentizar la secuencia, un factor 1:8. A+, B+, B-, A-. Si yo mantengo apretado deberá realizarse ciclo continuo. ¿Ya? Ahí van 2 ciclos. Pero si yo quiero hacer ciclo continuo o el ingeniero que diseña esto quiere que esto tenga un ciclo continuo y un ciclo único sin que yo tenga que mantener presionado, muy fácil, agregamos un pulsador con enclavamiento o interruptor, que también se conoce, y lo ponemos en paralelo al pulsador sin enclavamiento, o pulsador mejor dicho, ¿ya? Porque este es un pulsador y este es un interruptor, ¿ya? Entonces tengo dos modalidades, ciclo único, ciclo continuo. Un ciclo único, ¿ya? Un solo ciclo, ¿cierto? Y con el pulsador con enclavamiento, ciclo continuo. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo decida detenerlo. Se pueden agregar paros de emergencia, con contactos pulsadores normalmente cerrados, con enclavamiento, ¿ya? Como botones de pánico, etc. ¿Ya? Ahí ustedes deben ir jugando con los contactos y con los pulsadores. Muy bien, eso ha sido todo. Gracias por espectar este video. Cualquier duda, cualquier inquietud que te haya quedado o simplemente si quieres aportar con algo, déjalo en la caja de comentarios aquí abajo, ya que posteriormente subiré más videos en los que puedo aclarar dichas dudas. Por favor, te pido que te suscribas y le des like a este video si te ayudé de alguna manera, que es lo más probable, ya que si visitaste este video es porque te encontrabas en apuros. Muchas gracias y hasta la próxima.